Vida de los Santos del Van Butler, 26 de septiembre, San Nilo de Rosano Abad. Algunas veces se llama Nilo el joven a este santo abad, descendiente de una familia originaria de la ciudad de Magna en Grecia y nacido en la ciudad de Rosano, en Calabria, alrededor del año 910. En la pila bautismal recibió el nombre de Nicolás. Aparte de haber sido en su juventud muy ferviente en la práctica de sus deberes religiosos y de todas las virtudes, como afirma Alban Butler, tuvo sus momentos de debilidad, de tibieza y descuido en los primeros años de su vida, e incluso se ha discutido si la mujer que vivía con él y que le dio una hija era su legítima esposa. Pero lo cierto es que, cuando Nicolás tenía 30 años, tanto su mujer como su hija murieron, y aquella doble pérdida, junto con una serie de enfermedades y quebrantos, le hicieron volverse hacia Dios. Por aquel entonces había un gran número de monasterios de los monjes del rito bizantino en el sur de Italia, y en uno de ellos recibió Nicolás el hábito y el nombre de Nilo. En varias oportunidades vivió en alguno de los distintos monasterios después de haber pasado un periodo de tiempo como ermitaño, y por fin fue nombrado abad en el monasterio de San Adrián, cerca de San Demetrio Corone. La fama de su santidad y su sabiduría se extendió por toda la comarca, y eran muchas las gentes que acudían a él en busca de consejo espiritual. En cierta ocasión el arzobispo Teofilacto de Regio, con el doméstico Leo, muchos sacerdotes y fieles, fue a visitarle con el propósito de poner a prueba su famosa erudición y habilidad. El abad conoció de antemano las intenciones del arzobispo, y antes de saludar al prelado y los otros miembros de la comitiva rezó con ellos algunas oraciones y dejó en manos de Leo un libro en el que estaban escritas ciertas teorías sobre el pequeño número de los elegidos, ideas estas que parecieron demasiado severas a la concurrencia. El santo abad se propuso demostrar entonces que dichas teorías estaban fundadas en los principios establecidos no sólo por San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Efrián, San Teodoro el Estudita y otros padres, sino por los del propio San Pablo y los del Evangelio. Para terminar su discurso agregó estas palabras: las declaraciones parecen duras y aún terribles, pero mirad bien que sólo condenan las irregularidades de vuestras vidas. A menos que lleguéis a ser enteramente santos, no escaparéis de los eternos tormentos. Uno de los presentes preguntó al abad si Salomón se había condenado o salvado, a lo que él repuso: ¿qué necesidad tenemos de saber si se ha salvado o no? En cambio, conviene reflexionar en que Cristo pronunció palabras de condenación contra todas las personas que cometen impurezas. Eso lo dijo porque sabía que la persona que le había preguntado era adicta a ese vicio. Después añadió: tal vez yo podría saber si tú te salvarás o te condenarás. En cuanto a Salomón, la Biblia no hace mención de su arrepentimiento como lo hace del Manasés. Eufrasio, un noble lleno de vanidad y de altivez, fue enviado desde la corte imperial de Constantinopla para gobernar la Calabria. San Nilo no le ofreció ningún presente a su llegada, como lo hicieron otros prelados, y por esa causa el gobernador buscó pretextos para molestar al siervo de Dios. Sin embargo, cuando enfermó gravemente al poco tiempo de su arribo, envió a buscar a San Nilo, le pidió perdón, le rogó que orase por él y le suplicó que le impusiese el hábito de monje. A esto último se negó el abad durante largo tiempo, diciendo cada vez que el gobernador insistía: los votos que te fueron impuestos en el bautismo bastan para ti. La penitencia no requiere nuevos votos, sino un cambio sincero de corazón y de vida. Pero Eufrasio no estaba satisfecho, y tanto insistió en su petición que a la larga el abad le concedió el hábito. Inmediatamente el gobernador puso en libertad a todos sus esclavos, distribuyó sus bienes entre los pobres, y 3 años más tarde murió con una santa resignación. Alrededor del año 981, las incursiones de los sarracenos en el sur de Italia obligaron a huir a San Nilo, quien, junto con muchos de sus monjes y otros religiosos representantes del monaquismo oriental, se acogió a la hospitalidad de la abadía de Monte Cassino, el centro del monaquismo occidental. Ahí fue recibido como si San Antonio hubiese llegado de Alejandría o si el propio San Benito regresase del mundo de los muertos, y luego de vivir durante algún tiempo en la abadía y celebrar los oficios griegos en su iglesia, Aligerno, el abad benedictino, cedió para los submitivos el monasterio de Valle Lucio. Ahí pertenecieron los monjes de San Nilo 15 años, hasta que se trasladaron a una nueva casa en Cerperi, cerca de Gaeta. En el año 998 el emperador Otón III viajó a Roma con el propósito de expulsar a Filigatos, el obispo de Piacenza.
a quien el senador Crescencio había instalado como antipapa en contra de Gregorio V. En aquella ocasión el abad Nilo se presentó ante el papa y el emperador para suplicarles que tratasen con benignidad al antipapa. Pelagatos era Calabres como el abad, y éste se había esforzado en vano por disuadir al otro del cisma y la traición. Las peticiones de Nilo fueron escuchadas con respeto, pero a fin de cuentas no lograron modificar para nada la terrible crueldad con que fue tratado el anciano antipapa. Nilo protestó energéticamente en contra de las injurias cometidas en la persona de Filigatos, y cuando el emperador envió a un alto prelado para darle explicaciones, el abad fingió estar dormido a fin de no recibir al enviado y evitarse discusiones. Al poco tiempo el propio Otón visitó la Laura de San Nilo y se sorprendió al ver que el monasterio consistía en algunas miserias cabañas. Estos hombres, comentó, que viven voluntariamente en pobres chozas, son extranjeros en la tierra, en realidad son ciudadanos del cielo. Nilo condujo al emperador ante todo a la iglesia, donde ambos oraron largo rato. Después charló con él largamente en su celda. Otón insistió para que el abad aceptase algunas tierras de sus dominios y una renta que le permitiera establecer en ellas su propia abadía. Nilo le dio las gracias y agregó: «Si mis hijos son verdaderos monjes, nuestro divino maestro no los abandonará cuando yo me haya ido. Dejadnos donde estamos». A la hora de la despedida, el emperador volvió a hacer otro vano intento para que aceptase algún presente. San Nilo puso ambas manos sobre el pecho del emperador y dijo: «Lo único que os pido, señor, es que salvéis vuestra alma. Sois emperador, pero habréis de morir y dar cuenta a Dios de vuestros actos, lo mismo que todos los hombres». En el año 1004 o de 1005, Nilo emprendió un viaje para visitar un monasterio al sur de Tusculum, y durante la jornada cayó enfermo y debió quedarse en las colinas albanas. Ahí tuvo una visión de Nuestra Señora, quien le manifestó su deseo de que en aquel sitio estableciese una abadía para sus monjes. El abad se puso inmediatamente en movimiento, obtuvo del conde Gregorio de Tusculum una parcela de tierra en las estribaciones del Monte Cabo y mandó llamar a los miembros de su comunidad para instalarse en aquel sitio. Para antes de iniciarse los trabajos murió el anciano abad. La obra fue realizada por sus sucesores, especialmente por San Bartolomé, quien murió alrededor del año 1050. El monasterio de Grottaferrata, del cual se consideran a San Nilo como primer abad y fundador, existe desde entonces en aquel lugar, habitado por monjes ítalo-griegos, que han mantenido la liturgia y las modalidades bizantinas a pocos kilómetros de distancia del mundo latino y católico.